Muy buenos días a todas y todos. Soy la profesora Ana Karen Luna Fierros. Es muy grato para mí darles la bienvenida a nuestra audiencia, tanto presencial como virtual, y sobre todo nuestra ponente magistral, la doctora Valentina Ramos García, con la conferencia titulada Cuidado y prevención en las relaciones sexuales. Al finalizar la conferencia se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas, pero antes de cederle el micrófono a nuestra ponente, me permito compartir con ustedes una breve reseña curricular de nuestra conferencista. La doctora Valentina Ramos García es doctora en medicina, diplomada en medicina sexual, educadora sexual integral y además es columnista en canales de Uruguay llamados Bueno TV y BTV. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias por su participación. Hola a todos y todas por allá, espero que me escuchen bien. Bueno, les voy a presentar. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, agradecerles por invitarme. Sé que estoy bastante lejos, así que espero que les guste la presentación y espero que se comprenda a todos y a todas. Yo sé que estamos en una población de adolescentes, que es una edad muy especial y hay muchas cosas por conocer, así que espero que sea lo más sencilla y que los conceptos sean comprensibles y que puedan llevarlos a cabo en el día a día, más allá de que son términos que uno puede no hablar todo el tiempo, que capaz que escucha, pero no le quedan muy claros. Entonces, este es es una buena oportunidad para entenderlos. Como decían, yo soy médica, me especialicé en lo que acá es una especialidad, que es la medicina sexual, que trata mucho las disfunciones sexuales y acompaña mucho a las personas en diferentes etapas de la vida. Y también soy educadora sexual integral, que eso se estudia aparte, que es parte de la educación sexual en las personas también, desde las primeras infancias hasta la última etapa de la vida, en la adultez o cuando uno es más viejito. Así que bueno, espero que lo disfruten. Bien. Bueno, primero importante es definir esta etapa en la que están ustedes atravesando, que es la adolescencia. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es la etapa que se comprende aproximadamente entre los 10 y los 19 años, eh, y es cuando pasamos de ser niños y niñas a ser adultos jóvenes y toda la revolución de cosas que sucede durante ese plazo de tiempo, ¿verdad? Que no hay solo cambios físicos, sino que también hay cambios psicológicos, hay cambios culturales, hay cambios en las creencias, en lo que sentimos, en lo que vivimos, en cómo nos expresamos y cómo eh, nos atraviesan las situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y eso nos va formando como adultos y adultas, ¿sí? Y muchas de las decisiones y de las cosas que vayamos realizando en este correr de tiempo también van a ir formando nuestra vida. Y la salud sexual y nuestras primeras experiencias en actividad sexual son muy importantes porque nos marcan en esta etapa de la vida. Usualmente en la adolescencia es cuando tomamos las primeras decisiones sobre con quién iniciar las relaciones sexuales o de qué forma o con qué personas, si son mujeres, si son varones. Tomamos muchas decisiones que a veces los hacemos sin darnos cuenta de que las estamos tomando porque suceden muy rápido y a veces están muy vinculadas a los sentimientos del momento y a veces no nos podemos tomar el tiempo de procesar algunas decisiones. Entonces me pareció muy importante esta primera conferencia, esta primera presentación para hablar sobre eso. Y a su vez también ustedes se van a experimentar un montón de cambios físicos que capaz que no los procesan, pero no es lo mismo su físico de cuando tenían 10 años a que cuando tienen 17, 18.
usualmente se encuentran con algún adulto que les dice cómo cambiaron y es real, ustedes cambian, sus genitales se desarrolla su cuerpo, en muchos sentidos pasan de una etapa de ser niños y niñas a una etapa en la adolescencia donde se desarrolla la capacidad de tener hijos, de reproducirse, que es muy importante. Entonces, esta etapa en la que están cursando ustedes es una etapa en la que pasan cosas tan rápido que tener la información precisa e importante para tomar las decisiones que van a hacerlos sentir bien es fundamental. Bueno, esto que hablábamos de la etapa de transformación también es una etapa de vulnerabilidad, porque todo lo que está a nuestro alrededor nos puede afectar. Entonces, es importante saber que como nos puede afectar, también nos puede afectar de forma positiva como negativa. Y somos muy vulnerables a cosas que nos pueden suceder, que queremos evitar que nos sucedan, como situaciones de violencia, como situaciones de abuso. eh, y cuanto más nos formemos sobre sexualidad, cuanto más sepamos, mejor preparados y preparadas vamos a estar para tomar las decisiones que queramos realizar y las cosas que no queremos realizar. Entonces, les traje una pregunta que es muy importante en la vida de cada persona, que es ¿cuándo iniciar las relaciones sexuales? ¿Cuándo una persona puede iniciar las relaciones sexuales? ¿Cuándo una persona quiere iniciar las relaciones sexuales? ¿Cuándo una persona debe iniciar las relaciones sexuales? A veces no tenemos ni idea de cómo responder esta pregunta ante los adolescentes. Adolescentes como ustedes a veces tienen esta conversación con sus padres, con sus maestros, con otros educadores, y siempre es un tema difícil de tratar porque tenemos mucho miedo a que se tome una decisión equivocada, que se tome una decisión apresurada, que a veces pensamos que por tener suficiente información eso va a llevar a que una persona inicie las relaciones sexuales. La realidad es que está comprobado a través de la educación sexual integral que cuanto más ustedes sepan, suceden tres cosas importantes, que una es que cuanto más sepamos de sexualidad, es más probable que se reduzcan las situaciones de abuso y de acoso sexual. Cuando ustedes más sepan identificar una situación de abuso o de violencia, va a ser más fácil que ustedes puedan reaccionar, denunciarla o salir de esa situación. Es más probable que puedan evitar embarazos sexuales, embarazos no deseados, ¿sí? Cuanto más sepan sobre cómo cuidarse, es menos probable que hayan embarazos no deseados. Y a su vez, cuanto uno más sabe o cuanto más aprende, cuanto más se involucra, incluso se comprobó que cuanto más se aprende, cuanto más se educa en sexualidad, se posterga el inicio de las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, ante esta pregunta, ¿cuándo iniciar las relaciones sexuales? Yo en realidad, antes de ponerles un día, una fecha, una edad, les planteo ciertas preguntas que me gustaría que se hicieran antes de hacerlo. Están con una pareja, alguien que les gusta, que puede ser un novio, una novia, no, pueden ser alguien que recién están conociendo, y surge la oportunidad de empezar un encuentro sexual. Y capaz que es la primera vez que les surge esto. Entonces, hacerse las siguientes preguntas no es tan fácil, porque a veces no tenemos el tiempo, porque a veces no nos da la situación, a veces sentimos un poco de presión. Entonces, ¿me siento cómodo o cómoda iniciando las relaciones sexuales? ¿O realmente no me siento cómodo o cómoda estando en la situación en la que estoy y me da miedo avanzar o no quiero avanzar? ¿La persona con la que voy a hacerlo me genera confianza y tranquilidad o me pone un poco nerviosa o nervioso? ¿Me asusta? No sé si es la persona indicada, ¿no? Preguntarse eso. Y algo que hablamos mucho de que se necesita el amor para iniciar las relaciones sexuales por primera vez. Escuchamos frecuentemente, no, tenés que esperar a la persona que sea la indicada, que te ame, que vos lo ames, o que la ames. ¿Es necesario el amor para iniciar las relaciones sexuales o no? Eso es algo que principalmente solo cada persona se va a poder responder, porque hay muchísimos motivos para tener relaciones sexuales, no solo el amor, hay otros, se podrán imaginar, pero puede ser por cercanía, por mantener un vínculo, porque
no, esa persona no nos deje por dinero, porque sabemos que la sexualidad, el mantener relaciones sexuales es un trabajo en ciertos contextos, o por situaciones de violencia o abuso. Entonces, síganse preguntando esto, ¿el amor es necesario? Me dijeron que si no lo hago me van a dejar. Esto es una frase que escuchamos un montón, no solo en los varones, en las mujeres, lo escuchamos en todas las poblaciones. Y esto es un tipo de coerción, no estamos tomando una decisión eh, bien formada cuando alguien nos está presionando que si no lo hacemos nos van a dejar. Me dijeron que si mis amigas o mis amigos lo están haciendo, yo a mi edad lo debería de estar haciendo. En realidad eso es solo un concepto cultural, es cuando la sociedad nos obliga a mantener relaciones sexuales porque se te pasa el tiempo, porque si no lo haces antes, después vas a ser un viejo, vas a ser una vieja. Y en realidad no importa la edad, cuanto más desees esperar, si no te sentís seguro o segura para iniciarlas, es mejor esperar a que tomar una decisión obligado, obligada o bajo algún tipo de presión y que después ese encuentro no sea algo que vos ya hayas disfrutado realmente, sino haya sido más que por el compromiso o por la obligación, una situación de coerción o violencia, ¿sí? ¿Me cambia de forma positiva o negativa iniciarlas? ¿Me van a juzgar porque las inicia ahora o no me van a juzgar? ¿Me van a tratar como una persona que inició muy joven las relaciones y que no debería estar haciéndolo a la edad que tengo? ¿Me van a juzgar porque soy muy mayor? ¿No? Siempre es como que juzgamos de forma negativa tanto a los extremos, ¿no? Si es muy joven, si es muy adulto, como que como sociedad nos cuesta mucho llegar a un concepto del cuándo todo esto está bien, ¿no? Y la definición es que cada persona va a definir cuándo es el inicio de las relaciones sexuales. Lo importante es la seguridad de esa toma de decisión. Y otras de las preguntas son, ¿sé colocar un preservativo de forma correcta? Yo voy a iniciar un encuentro sexual en donde me tengo que cuidar de un montón de cosas, no solo de lo que siento, de si estoy seguro o segura, sino de que no me puedo encontrar con una infección de transmisión sexual, porque es obviamente algo que no deseamos adquirir. No quiero tener un embarazo no deseado. Entonces, ¿estoy preparado o preparada para iniciar un encuentro con los cuidados correspondientes como usar un preservativo o algún método anticonceptivo? Antes de iniciar esto, me gustaría tener una consulta con un médico para iniciar las relaciones, que me guíe, que me explique qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, a qué cosas me puedo exponer que capaz que puedo disfrutar o que no puedo disfrutar, que me pueda recomendar algún anticonceptivo, que capaz que lo más común que escuchamos es el preservativo externo, que es el preservativo para pene. Pero capaz que hay otras posibilidades que me van a hacer sentir más cómodo, más cómoda cuando tengas encuentro y no las conozco porque nunca me puse a ver cuáles eran. Y siempre va a haber una persona que esté capacitado o capacitada para explicarnos todas esas cosas, que nos pueda brindar el espacio para hacer todas las preguntas y que cuando vayamos a iniciar las relaciones sexuales estemos seguros y seguras de lo que estamos haciendo. ¿Alguna vez exploré mi propio cuerpo en busca de placer para saber lo que tengo que esperar en un encuentro? Saben que yo trato muchos pacientes y muchas pacientes que a pesar de que ya iniciaron sus relaciones sexuales, por ejemplo, nunca se autoestimularon, lo que nombramos comúnmente como la masturbación, ¿no? Conocer nuestro propio cuerpo, nuestros propios genitales, conocer nuestro propio placer, qué cosas nos hacen bien, qué cosas no nos gustan, nos pueden generar dolor, alguna molestia. Uno hasta que no conoce su propio placer, es muy difícil pedirle a otra persona que lo adivine, que lo encuentre y que lo haga bien. Entonces, si sabemos lo que nos gusta, es muy probable que después sepamos qué es lo que podemos pedirle o esperar o compartir con otra persona para que las dos personas en ese encuentro tengan placer sexual. Entonces, eh, ¿conocemos el placer de nuestro propio cuerpo? ¿Lo sabemos identificar? ¿Lo sabemos buscar? ¿O todavía no? ¿Sería importante hacerlo previamente antes de iniciar las relaciones sexuales con otra persona? Y por último, que capaz que
hoy ustedes están teniendo esta oportunidad de tener educación sexual, capaz que es la primera vez, capaz que no es la primera vez, y ojalá que no lo sea y la sigan teniendo, pero ¿alguna vez tuvieron educación sexual integral basado en los derechos, en los cuidados que tenemos que tener y en el placer sexual y en la prevención durante ese placer? ¿O nunca la tuvimos? ¿O nos estamos lanzando a un mundo desconocido donde no tenemos la información suficiente para saber realmente si lo que vamos a esperar, si lo vamos a disfrutar, si no lo vamos a disfrutar, si nos estamos exponiendo a riesgos? ¿Sí? Entonces, de haber iniciado o no las relaciones sexuales, porque perfectamente yo no sé si ustedes ya las iniciaron o no, probablemente algunos sí, probablemente algunos no, capaz que algunos tuvieron alguna experiencia similar, todavía no me saben definir, pero lo importante es saber que todos nosotros, yo, ustedes, sus docentes, todos tenemos sentimientos. Cada vez que tenemos un encuentro sexual con una persona, nos estamos exponiendo nosotros mismos y la otra persona. Y nos estamos exponiendo no solo a nuestro físico, nos estamos exponiendo de forma del alma, del placer, de lo que sentimos, de lo que creemos, de la moral. Por ejemplo, tenemos prácticas sexuales que hay ciertas religiones que no las permiten. Hay ciertas otras religiones que sí. Hay ciertas conductas sexuales que se pueden juzgar mucho más en ciertas sociedades que en otras. Hay vínculos sexoafectivos, nos puede interesar una persona del otro sexo, nos puede interesar una persona del mismo sexo, nos puede interesar una persona que es trans. Siempre va a haber eh, una conducta, alguna expresión, algo que se nos pueda juzgar. Entonces siempre nos vamos a estar exponiendo, más allá de que sea algo simple o sea algo muy complejo. Entonces, ante cada evento, saber que estamos nosotros, hay otra persona, hay todo un montón de gente que también nos rodea, que podemos estar influenciando cuando estamos tomando esta decisión. Entonces, cuidarnos a nosotros y cuidar a la persona que tenemos enfrente. Acordarnos que esa persona también tiene sentimientos, que esa persona también está exponiéndose de la misma forma que lo está haciendo uno mismo. Y que puede pasar un momento muy grato, muy placentero, inolvidable, como también puede ser que no esté disfrutando esa experiencia. Y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y no solo con una primera vez, sino todas las veces que experimentemos un encuentro sexual. Por más que sea la misma persona, siempre hay que considerar lo que estamos viviendo, que nos estamos desnudando en cuerpo, pero también en el alma. Y esta palabra, que no sé si la han escuchado, supongo que sí, el consentimiento es dar permiso. Capaz que lo escucharon mucho el consentimiento sexual, porque es algo que estamos implementando de forma mundial a través de la sociedad, de la Asociación Mundial de Salud Sexual en el 2023 solicitó a que todo el personal de salud o los educadores que hablemos sobre el consentimiento sexual, porque el consentimiento sexual es algo que ha sido violentado y ha sido eh, no controlado, no enseñado durante muchos años. Hay mucha gente que no sabe pedir el consentimiento. Hay gente que no sabe dar su consentimiento. Y es muy importante saber que el consentimiento tiene que estar presente siempre, más allá de que sea un encuentro sexual, de que sea solo besos, caricias, abrazos, ¿sí? No tiene que ser solo en el encuentro sexual, tiene que ser siempre ante la pareja, ya sea una pareja de una vez, sea una pareja de 1 millón de veces, o sea, tu pareja para toda la vida, ¿sí? El consentimiento tiene que estar presente siempre. Y tiene 5 características que se las relaté acá, que la primera es que el consentimiento sexual tiene que ser libre y voluntario. Yo tengo que, yo voy a hacer el ejemplo, yo tengo que decir de forma libre que quiero tener un encuentro sexual. No puede ser que venga mi pareja y me diga que sí, hoy es nuestro aniversario y sí o sí tenemos que tener relaciones porque es nuestro aniversario. Eso no es libre, eso me está condicionando. Entonces, no estoy teniendo algo voluntario de sí, quiero tener relaciones. Eso es muy importante y se ve en muchas situaciones de la vida, aunque sean parejas nuevas o parejas de hace mucho tiempo, ¿sí?
que yo sea la pareja de alguien hace años no significa que siempre le tenga que dar mi consentimiento, ¿sí? Que sea reversible es algo fundamental. Reversible quiere decir que si yo dije que sí, después puedo decir que no, y también es mi derecho cambiar de opinión. Ustedes pueden ir a un encuentro, encontrarse con alguien, querer tener relaciones y cuando llegue el momento no les guste lo que estén viviendo, no les guste la experiencia y tienen derecho a decir basta, hasta acá llegué, no quiero seguir. La otra persona tiene la obligación de entender y de comprender y de no obligar a continuar con el encuentro si así no lo quiere, aunque previamente haya dicho que sí. ¿Sí? Eh, en cualquier situación, por más que sea una pareja por primera vez o por más que sea una pareja de hace muchos años. ¿Sí? Que tiene que ser informado, ese consentimiento significa que yo tengo que darle a la persona la información necesaria para que entienda que ese consentimiento eh, es sobre X cosa. Si yo quiero tener relaciones sexuales contigo con preservativo, tengo que decirte que voy a tener relaciones sexuales contigo con preservativo. Y ese preservativo lo tengo que usar durante todo el encuentro. No es me lo pongo al principio y cuando después no se dé cuenta me lo saco. Porque ahí no le estoy dando la información completa. Le dije que lo iba a usar, después me lo saco y no estoy dando esa información de que lo quiero evitar. Y esa persona tiene derecho a saber que yo cambié de opinión y me lo quiero sacar, o que me diga no, sin preservativo, no lo quiero hacer. Toda esa información que vamos a hacer, que a veces se plantea desde antes, o a veces se puede plantear y cambiar en el momento, pero hay que dar, hay que brindarla, si no, no es un consentimiento válido, ¿sí? Que sea entusiasta, el claro ejemplo de que yo te diga sí, quiero, a que te diga y puede ser. Si queda la duda ante ese mensaje, si ustedes ven que la otra persona no está segura transmitiéndolo, que vieron cuando alguien les va a decir algo y duda, sí, puede ser, no sé, supongo, ese consentimiento no es validero tampoco. Tienen que realmente afirmar que lo quieren hacer, que esa persona tenga la iniciativa y que diga, sí, quiero, vamos, hagámoslo, ¿sí? Y por último, que sea específico, detallar cada práctica, cada cosa. No nos sirve decir vamos a tener relaciones y que después resulte que aparece una tercera persona y le diga, pero tú accediste a tener relaciones. Sí, pero yo no accedí a que tengamos relaciones sexuales con otra persona. ¿Sí? Entonces, ahora que hablamos sobre tener relaciones sexuales cuidadas, vamos a hablar de qué cosas tenemos que prevenir. Porque toda exposición siempre significa que algo tenemos que prevenir, porque por algo nos estamos exponiendo. Y obviamente que vamos a tener relaciones sexuales, pero vamos a tener relaciones sexuales probablemente por algún motivo. Puede ser que queramos tener relaciones sexuales por acercarnos a esa persona, porque estamos excitados, porque queremos sentir placer, porque estamos buscando un embarazo, porque un millón de motivos. Pero hay ciertas cosas que cuando las hacemos no queremos que pasen. Yo si tengo relaciones sexuales por placer, no voy a querer tener un embarazo probablemente. Si no, lo estaría buscando. Si yo quiero tener relaciones sexuales para tener un embarazo, probablemente no quiera, ya que estoy no utilizando un método anticonceptivo porque no quiero evitar el embarazo, al contrario, lo quiero tener, pero no quiero tener una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿qué cosas son importantes de prevenir? No solo prevenir para nosotros, sino prevenir para la otra persona que tampoco probablemente quiera tener alguna de estas situaciones. Tenemos que prevenir los embarazos no deseados, tenemos que prevenir las infecciones de transmisión sexual, valorar que estemos cuidando los sentimientos, el consentimiento de nuestro y de la otra persona, y darle prioridad a ese placer, porque la mayoría de las veces que tenemos relaciones sexuales son por placer. Después hay otros motivos, pero la mayoría de las veces cuando tenemos deseo de iniciarlas, casi siempre es por placer. No tenemos que quitarle esa cuota, porque a veces cuando damos un tipo de educación sexual que es por prohibición o es por evitar que sucedan ciertas cosas como las infecciones o los embarazos, a veces nos olvidamos del placer. Y el placer es muy importante, ¿sí? Entonces, prevenir las infecciones de transmisión sexual es como el top, ¿no? Fue una de las primeras cosas que siempre nos educaron. Muchas veces los escuchamos, pero muchas veces no los llevamos a cabo, ¿sí? Por ejemplo, el preservativo se tiene que usar en todo el encuentro sexual.
no sirve solo cuando haya penetración, porque hay muchas infecciones que se transmiten solo por contacto de genitales con genitales. Entonces, ¿estamos previniendo o en realidad estamos previniendo capaz que solo el embarazo y no le damos importancia a las infecciones? ¿Sí? Hay que tener ese cuidado durante todo el encuentro. Esta frase del amor se va y las infecciones de transmisión sexual se quedan es una frase que uso mucho en redes sociales porque es la realidad. Yo sé, porque yo lo viví, que cuando estamos en la adolescencia realmente nos enamoramos muchísimo y tenemos sentimientos muy fuertes, pero muchas veces esos sentimientos se van. Y como se van, también se van nuestras parejas, que creemos que a veces van a durar para siempre. A veces tenemos la suerte de que duren para siempre, pero muchas veces no. Y lo que puede suceder es que en esos encuentros, creyendo que esa persona nos va a amar y nos va a querer siempre, creemos que no nos estamos exponiendo a riesgos. Y ahí es cuando a veces fallamos, donde puede aparecer una infección de transmisión sexual, donde puede aparecer un embarazo no deseado. Entonces, a veces el amor se va, pero si apareció una infección de transmisión sexual, se va a quedar probablemente algunas para toda la vida y otras se van a poder tratar y se van a poder curar en el momento. Pero eso que nos dejaron va a estar para siempre. El preservativo externo, que probablemente lo conozcan como el preservativo de toda la vida, que es el preservativo para pene. El preservativo interno, que es el preservativo conocido también como el preservativo femenino, el que va dentro de la vagina. Y las barreras de látex, que no sé si en su país las tienen, que después las vamos a hablar más adelante, pero son unas barreras creadas también con preservativos para cubrir la zona de la vulva. Son los únicos métodos que previenen las infecciones de transmisión sexual. No importa si ustedes utilizan un anticonceptivo oral, utilizan parches, los inyectables o conocen gente que se hizo una ligadura de trompa, se hizo una vasectomía, que son procedimientos quirúrgicos para no tener embarazo. Todo eso no previene las infecciones de transmisión sexual. Entonces, por más que ustedes busquen prevenir los embarazos con algún método anticonceptivo, acuérdense que las infecciones se pueden transmitir igual si no se utilizan barreras de látex o de algún tipo de preservativo, ¿sí? En nuestro país, no sé realmente cómo es la reglamentación de la vacunación allá en México, pero en nuestro país tenemos dos vacunas para las infecciones de transmisión sexual. Una es la vacuna para el virus de la hepatitis B y otro es la vacuna para el virus del papiloma humano o HPV, ¿sí? Es muy importante saber que esas vacunas se brindan, por pronto en nuestro país, a las poblaciones jóvenes se brindan de forma gratuita y son las únicas vacunas que tenemos disponibles en la actualidad para recibir y prevenir infecciones de transmisión sexual. Y sobre todo estas dos que duran para toda la vida. Y aquí se está empezando a usar, capaz que en su país también, no conozco muy bien la reglamentación, que también depende de cada país, que es la profilaxis preexposición, también existe la postexposición, que son ciertos tratamientos que se pueden usar preexposición a un contacto con una persona que tenga una confirmación de diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana o de VIH, como se llama, que también aquí tenemos protocolos para utilizar cuando alguien se expone a un encuentro y corre el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, pero aquí se utiliza cierta medicación para prevenir el VIH antes de tener relaciones y que uno pueda tener mayor seguridad. Obviamente que va a depender de cada paciente y si tiene condiciones o no para recibir ese tratamiento, porque es un tratamiento un poco caro, excesivo en costos, pero hay algunos pacientes que lo requieren, entonces se les realiza. ¿Qué infecciones podemos prevenir? Capaz que las escucharon nombrar, son bastantes, aunque algunos conocen algunas pocas, pero es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, el virus de la hepatitis B y C, la sífilis, la gonorrea, el virus del papiloma humano, la clamidia, los herpes, el micoplasma, el neuroplasma, son todas infecciones que se pueden prevenir. Con el simple hecho de utilizar preservativo, utilizar las vacunas, colocar el preservativo de forma correcta, en tiempo y forma, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo se transmiten? La mayoría de las veces pensamos que se transmiten por las secreciones, por la lubricación vaginal, por el semen. La mayoría sí, es verdad, se transmiten por las secreciones, pero también se transmiten por el contacto, genital con genital, genital con piel. Los virus, como por ejemplo el virus de herpes,
se transmite muchas veces por el contacto de una lesión herpética, que no nos damos cuenta a veces ni siquiera que es. Nos molesta un poco, se conoce mucho el herpes labial, que uno lo puede tener en los labios, que no sabemos que se puede transmitir de esa forma y resulta que lo transmitimos y la gente lo tiene, pero no lo ve como una infección de transmisión sexual también, porque puede contagiarse y transmitirse en los genitales. Entonces, si sabemos que estas infecciones se pueden transmitir manteniendo relaciones, como no manteniendo penetración, que es lo que queremos, porque las relaciones sexuales no son solo la penetración, es también el contacto, la frotación de genitales, la estimulación manual, el sexo oral, el sexo anal, todo puede generar transmisión de infecciones. Entonces, es muy importante saber que la única forma de prevenirlas son los preservativos, las vacunas y hacerse controles de forma frecuente. Si tienen parejas estables, capaz que lo pueden hacer de forma juntos, van, se controlan, se hacen exámenes una vez al año para ver que esté todo bien. Y si no son de tener pareja estable o si quieren permanecer solteros o solteras, se los pueden hacer capaz a 6 meses para tener tranquilidad, para detectarlas a tiempo y tratarlas a tiempo si es que aparecen, ¿sí? Y algo que hablaban muchísimo hace muchos años, cuando yo era mucho más joven, que antes tener una infección de transmisión sexual era que terminaba nuestra actividad sexual, ¿no? Este es el fin de nuestra vida sexual, no voy a poder tener más una pareja, no voy a poder tener hijos, no me voy a poder casar, si mi pareja que me la transmitió me deja, no voy a poder conseguir otra. La realidad es que no es así. Las infecciones de transmisión sexual no son el fin de nuestra vida sexual. Muchas de esas se pueden tratar con algún antibiótico, con algún antiviral, con algo y se eliminan, ¿sí? Y hay otras, como el VIH, por ejemplo, que es una infección que antes la gente moría por estas infecciones en algunos países con muy bajos recursos, puede seguir sucediendo, pero lo que se logró comprobar a través de muchos estudios y muchos análisis y muchas pruebas es que hay ciertos fármacos que lo único que hacen es bajar la cantidad de virus que hay circulando en el cuerpo, la infección no se puede detectar, la carga viral está en cero, entonces esas infecciones ya no son el fin de la vida ni el fin de la vida sexual. Incluso el VIH, bien tratado, cuando no se detecta sangre, es intransmisible. Entonces, esas personas con VIH directamente no transmiten la infección a pesar de que sean portadoras mientras están recibiendo tratamiento. Entonces, es muy importante saber que ya no es el fin de la vida, ni de la vida sexual, tener una infección de transmisión sexual. Hay que detectarla a tiempo, hay que tratarla, así no la seguimos transmitiendo y así no nos sigue generando un daño personal, pero siempre teniendo los cuidados necesarios y hacerlo de forma frecuente. Bueno, esto era un poco lo que les decía, hablando un poco sobre el PrEP, esa profilaxis preexposición que se utiliza en nuestro país, que es una medicación que se da antes de adquirir un VIH, se puede dar esta medicación para que si se expone a una persona que lo tenga y no tiene relaciones sexuales con esa persona, no contraiga el virus, ¿sí? Es una medicación un poco cara, en nuestro país se puede usar en ciertas poblaciones y se está empezando a implementar bastante frecuente en los últimos años que se ha traído a nuestro país ese tipo de medicación. ¿Cómo prevenir un embarazo no deseado? Esto también es muy importante. Los embarazos no deseados claramente son no deseados, no los queremos, no los estamos buscando, estamos manteniendo relaciones sexuales por otro motivo, probablemente sea por placer, por estar con la persona que queremos, por mantener este vínculo. Entonces, el embarazo, si es algo que no buscamos, tenemos que hacer todo lo posible para prevenirlo. Hay un montón de métodos anticonceptivos, capaz que ustedes los escucharon. Hay métodos anticonceptivos hormonales, hay métodos anticonceptivos quirúrgicos, hay métodos anticonceptivos como el preservativo de diferente tipo que hay, ¿sí? Lo importante es saber que utilizando un método anticonceptivo de forma correcta y regular y cómo se debe usar, si es una inyección mensual, si es un parche semanal, si es un anticonceptivo oral de forma diaria, si es más alejado una vasectomía, una ligadura tubaria. Si se utilizan dos métodos anticonceptivos juntos, como por ejemplo un anticonceptivo oral y un preservativo, se previene de forma mayor el embarazo no deseado.
¿sí? Obviamente que no pueden ser el mismo, no pueden colocarse un preservativo para pene junto a un preservativo para vagina, eso no puede suceder, pero sí diferentes tipos de métodos anticonceptivos juntos, como por ejemplo el parche, un preservativo para vagina o una ligadura de trompas y un preservativo, son los mejores métodos y son la forma más segura, ¿sí? Y saber que ante una falla de un anticonceptivo, por ejemplo, una mujer que tenga relaciones sexuales con su pareja y tenga un cuadro de diarrea y no absorba bien su anticonceptivo oral y necesite tomar una pastilla de emergencia, que es lo que llamamos un anticonceptivo de emergencia, que se puede usar en las 72 horas posteriores al encuentro sexual, después ya pierde su efecto. Es un muy buen método anticonceptivo de forma, así como lo digo, de emergencia. No se deben usar como único método anticonceptivo. Hay que usarlo como salvataje. Cuando algo de lo que realmente prevenimos previamente no surtió efecto y ahora necesitamos realizar otro método, ¿sí? Pero no utilizarlo solo como único método anticonceptivo, sino utilizar los que sabemos que de forma regular y constante son la mejor prevención. Y por último, darle importancia al placer. Es muy probable que si han tenido clases de educación sexual previamente, les hayan hablado del placer, pero es muy probable que si no las tuvieran, sería muy raro que alguien les hable de placer, salvo que les hayan hablado previamente de placer a esas personas. El placer es muy importante y es muy importante darlo como recibirlo. No podemos ir solo en búsqueda de nuestro propio placer, nos tenemos que acordar que la otra persona también está buscando placer y que podemos hacer que esas dos personas lo tengan juntos o juntas, ¿sí? El placer es uno de los primeros motivos por los cuales mantenemos relaciones sexuales. Y cuando lo buscamos, también tenemos que ser responsables de no dañar a la otra persona, de hacerlo de forma voluntaria, la otra persona también, otorgando su consentimiento, y ponerlo como si es posible, como una prioridad, pero no una necesidad obligatoria. Podemos ir a un encuentro en donde busquemos un orgasmo, pero que si no suceda, también disfrutamos de lo anterior, también disfrutemos de ese encuentro más allá de si hubo un orgasmo, ¿sí? Porque muchas veces creemos que si vamos a un encuentro sexual y no tenemos un orgasmo, fracasamos en ese encuentro y la realidad es que no. La cercanía con la otra persona, disfrutar de estar, de vincularse, de poder estar en contacto con su piel, con su cuerpo, de experimentar la excitación, es muy placentero. Y no nos podemos solo centrar en que el orgasmo es el centro del placer. Todo el encuentro en sí es placentero y hay que saber disfrutarlo con responsabilidad. Así que bueno, por acá nos quedamos con esta presentación, más tarde estaré dándoles otra, pero si tienen alguna pregunta, no sé si las están escribiendo por el chat o las están haciendo con el moderador, pero voy a estar atenta a responderles lo que necesiten. Agradecemos mucho a la doctora Valentina Ramos y en efecto tenemos muchas preguntas, sobre todo en la parte virtual. Nos están acompañando de diferentes preparatorias y bueno, vamos a mencionar solamente algunas porque sí, son demasiadas. Ujú. Entonces, eh, son cuatro preguntitas. La primera. Agradecemos mucho a la doctora Valentina Ramos y en efecto tenemos muchas preguntas, sobre todo en la parte virtual. La primera es, ¿qué pasa si en algún momento de nuestras vidas mantenemos relaciones sexuales? ¿Afecta hormonalmente? Sobre todo considerando, bueno, que son muy jóvenes. Eh, ¿Se refieren a que mantienen relaciones sexuales ahora, en esta actualidad, si les puede afectar de forma negativa a los encuentros, a eso que, digamos, a lo hormonal, si no las tienen, no las tienen? bueno, voy a mencionar las otras tres preguntas. Si quiere, doctora, las ¿Puede apunta afectar de y ya forma responde. negativa a los encuentros, a eso digamos, a lo hormonal, si no las tienen, no las tienen?
Bueno, voy a mencionar las otras tres preguntas, si quiere, doctora, las apunta y ya responde. A los encuentros, digamos, a lo hormonal, no las tienen, no las tienen. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿el no mantener relaciones sexuales afecta de alguna forma? La siguiente, ¿cómo podría hablarle a mi familia sobre el día que quisiera dar el paso y tener relaciones sexuales? Y la última de esta ronda, ¿puede afectar la relación sentimental de una pareja si uno de ellos desea mantener relaciones sexuales y la otra parte no? Pues la dejo que responda. Bueno, en realidad nosotros no somos personas que necesitemos mantener relaciones sexuales. No es una necesidad fisiológica. No es necesario como comer, como respirar, como que lata nuestro corazón, como hacer pis. No son necesidades que si no lo hacemos no vamos a morir. Obviamente que mantener relaciones implica un montón de cambios hormonales en el momento y de un montón de neurotransmisores que nos hacen, por un lado nos hacen bien, entonces obviamente que mantener relaciones puede favorecer a nuestro desarrollo, a nuestra liberación, a nuestro desarrollo del placer, pero no va a suceder nada grave si uno plantea no mantenerlas en la adolescencia, ni en la adultez, ni en la adultez más mayor, ¿sí? Eh, por otro lado, hablar con la familia es un paso muy importante cuando uno desea mantener relaciones sexuales. Así que todas esas preguntas que yo les mencioné al principio de, bueno, ¿cuándo iniciarlas? Estaría bueno que se les reformulen y también las puedan hablar con su familia, que les digan, me pasa esta situación, quiero iniciar las relaciones sexuales y me parece que sí, voy a pasarlo bien, que voy a sentir placer, me parece que es la persona segura, que es la correcta. Quiero tener una consulta previa con un médico para que me oriente sobre la prevención de infecciones y de embarazos. Como también les puede surgir que se hacen todas esas preguntas y no saben la respuesta, entonces sus familiares también pueden ser un referente, las personas cercanas, sus padres, algún hermano, alguna hermana, que les ayuden a responder esas preguntas porque tal vez alguna de ellas prefieren dejarla para más adelante, decir, bueno, pero esta persona capaz que no es la que me hace sentir seguro o segura, entonces prefiero esperar. Háganse esas preguntas y dialóguenlos con la familia, que seguramente cuanto más se abran, mayor sea la comprensión y los puedan guiar. Recuerden que nuestros referentes adultos siempre vivieron por la adolescencia como nosotros y como ustedes, así que todas estas dudas también seguramente las tuvieron en algún momento y les pueden dar también su opinión de vida de cómo las supieron afrontar y si se sintieron seguros o no ante el primer encuentro. Eh, y la última pregunta, si puede afectar que uno de la pareja diga que sí, que quiere iniciarlas y la otra persona no. Bueno, sí, puede afectar porque ahí es donde más importa el consentimiento, saber que la otra persona si dice que no, tiene derecho a decir que no y tiene derecho a respetarse esa decisión y esperar el tiempo que sea necesario. También la otra persona tiene derecho a que si quiere iniciar las relaciones sexuales, eh, y lo desea hacer, eh, no tenga por qué verse obligado a esperar mayor tiempo del que desea, porque cada persona está preparada para hacerlo cuando sienta y tenga ganas y no bajo una obligación. A veces se puede llegar a que esas dos personas tengan como una decisión intermedia, que digan, bueno, vamos a esperar un poco más, o bueno, vemos a lo que vamos avanzando, lo que permitimos y lo que no. Lo importante de eso es que siempre en la pareja lo puedan hablar, se sienten, lo hablen, lo planteen, cómo se siente cada uno, si quieren seguir con esa relación, cómo la van a seguir y cómo la van a continuar, con qué condiciones, pero siempre respetando cada sentimiento, cada opinión y no faltando en el derecho de ninguna de las dos personas que son las que están en esa pareja y en ese vínculo.
Muchas gracias por responder y bueno, vamos a dar también paso a que las personas que nos acompañan aquí presencialmente puedan formular alguna pregunta. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Usted cree? Sí, no, no se oye la pregunta. Que después de que una persona tuvo relaciones sexuales y tuvo la enfermedad de transmisión sexual, necesite ayuda psicológica? Bien, sí hay muchas personas que luego de tener el diagnóstico de una infección de transmisión sexual, a veces necesitan de una contención psicológica, ya sea por un profesional de la salud mental, como un psicólogo, también puede ser a través de alguien especialista en medicina sexual, en psicología, en sexología, porque puede afectar mucho el autoestima, puede afectar mucho cómo uno cree que va a vincularse a partir de ahora. Entonces, dependiendo de cómo le afecta a cada uno, a veces es necesario que se tenga esa consulta con personal de salud mental o de sexología para ver cómo sobrellevar ese momento de la infección y cómo continuar más allá de los tratamientos, cómo continuar con los vínculos, cómo aprender a transmitir que a una pareja nueva que tiene determinada infección de transmisión sexual y los tratamientos que está teniendo y cómo prevenirla, porque la base de que las parejas entiendan de esa infección de transmisión sexual que tiene la persona o que tuvo es brindarle educación sobre esa infección en particular para que entienda los riesgos, para que entienda de los síntomas, para que entienda de la prevención, para que entienda de cómo es la calidad de vida de las personas que conllevan con esa infección. Así que me parece que es algo muy importante si lo necesita el individuo, la individua, el adolescente, que la tengan. Sí. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta de uno de nuestros estudiantes. Buenas tardes. La pregunta que yo quería hacer es, ¿cómo puedo saber o dónde me puedo informar qué anticonceptivos son menos propensos a que se puedan romper o lastimar y para no contraer una enfermedad de Muchas transmisión gracias, sexual? doctora. Los que bueno, o sea, los que me recomendaría usar. Bien. Anticonceptivos como barreras de preservativos, sea barreras de látex o de algún tipo de componente, eh, son todos muy buenos. Eh, Se recomiendan de dos tipos, los que son más que nada barreras de látex para pene o barreras de látex o a un tipo de material muy similar que no contienen látex, que son los preservativos para vaginas. Lo importante de cada preservativo son dos modelos diferentes que yo más tarde les voy a estar mostrando alguna foto, pero tienen que usar uno o el otro, pero siempre viendo que no esté vencido, que sea de un envase cerrado, que no esté abierto, que no esté pinchado.
y que no les genere ningún tipo de alergia. Yo siempre les recomiendo que antes de tener un encuentro, si es la primera vez que compran ese preservativo en particular, esa marca de preservativo, a veces vienen con algún lubricante, probar, abrir uno, ponerlo en contacto con la piel, ver que no le genere alergia ni le genere ningún riesgo de que durante el encuentro se les tengan que quitar, aprender a colocar uno antes de tener el encuentro para saber que cuando lo están teniendo lo estén colocando de forma correcta y que no esté obviamente vencido y nunca abrirlo ni con una tijera ni con un cuchillo porque lo puedan romper. Esas son las formas de saber que tienen mayor seguridad. Salvo que sea una marca que no conozcan mucho, que no sea que no esté estudiada, la mayoría de los preservativos adentro de la caja tienen los prospectos donde dicen todos los estudios que se hicieron con esos preservativos para ver si son de buena calidad. Si a ustedes les cae a la sospecha, la duda de que no es un preservativo de buena procedencia, es mejor que no lo utilicen y consigan otro. Ante la duda, siempre vayan a las marcas que ya conocen y que les den seguridad. Muchas gracias, doctora. Y bueno, con esto agradecemos a la audiencia y a la doctora, la conferencista magistral, que nos hayan acompañado. En atención a que esto fue un evento virtual, bueno, le haremos llegar su constancia de la misma manera. También agradecemos el apoyo al equipo técnico y a los diferentes comités que han organizado este congreso, a la vez que los invitamos a continuar con nosotros en la siguiente conferencia titulada ¿Cómo prevenir embarazos no deseados? Muchas gracias.